Entonces, Marx diría que sería como una división por conflicto de clases. No. La división del trabajo en los diferentes modos de producción son formas en las que las clases dominantes imponen ciertas formas de división de trabajos dominados. Y entonces, si bien pertenece al paradigma del conflicto, que es lo que me parece que he querido decir, ¿no? Pertenece al paradigma del conflicto, pero el modo en que se da la división de trabajo son por dominación. No son divisiones naturales del trabajo. Mientras que, para Durkheim, hay una división como más natural del trabajo, típica de una mayor densidad de las actividades, una mayor diversificación de las actividades, un mayor número de personas y un mayor desarrollo tecnológico. Es casi natural que exista un proceso de división del trabajo entre las personas que desarrollan las actividades necesarias a la sociedad. Esto que decía de ponerle a amamantar, ¿era de Durkheim? No. Sí, pero eso ¿por qué sería no es natural? ¿Cómo? O sea, visto de que para Marx no es natural esta división, sino es impuesta. Sí, lo que pasa es que hay muy pocas divisiones naturales del trabajo. Se comparten esas. Claro, él dice, no es que no existe la división natural del trabajo, sí existe, pero existen muy pocos casos. En general, en los procesos sociales, la división del trabajo será por imposición. Eran biológicos, en una parte no es por fuerza, por habilidad. Esa, una división biológica, más natural, más típica de, bueno, estos modos de tratar de extraer el excedente y se lo apropie el propietario del medio de producción, en el caso del capitalismo. ¿Sí? Profe. Perdón. Una pregunta. Ambos, tanto Durkheim como Marx, creen que hay esa división por dominación, pero Durkheim cree más que en la parte sexual, ¿no? No, Durkheim no cree que la división del trabajo se dé por procesos de dominación. Precisamente la división de trabajo es resultado del desarrollo natural, del progreso natural del organismo, que pasa del organismo social, que pasa de una sociedad mecánica a una orgánica. Precisamente no, esa es la diferencia. Ah, claro. Y eso es un poco lo que marca que uno cree de eso, que hay un todo y hay relación entre las partes y el otro cree que es todo por el conflicto. A ver, para Durkheim, efectivamente tiene una mirada sistémica, hay un todo con partes que cumplen funciones dentro de esa totalidad, pero la clave del sistema es que el sistema por naturaleza tiende al equilibrio. Siempre tiende a lograr el equilibrio. Mientras que para Marx, que también ve a la sociedad como una totalidad, esto es lo que mira desde Hegel, toma de Hegel la idea de totalidad. Solo que para Hegel la totalidad es el absoluto, es el espíritu absoluto, la razón, ¿no? Dios. Esta noción de totalidad es la misma que toma Marx, pero la invierte. Y va a decir, la totalidad es la totalidad material de la vida que los sujetos desarrollan en el concreto histórico, en un periodo determinado. ¿Sí? O sea, lo primero es esta totalidad material. Y a eso, esa totalidad la llama modo de producción. Y ese modo de producción se asienta en contradicciones. No existe como partes que tienen relaciones que tienden al equilibrio. No existe como eso. Existe asentado sobre contradicción. Porque la primera contradicción es que una afirmación conlleva su propia negación. Si yo digo yo soy alta, en el mismo acto estoy diciendo, estoy negando una apuesta. No soy baja. No, eso lo decía Hegel. Es la dialéctica de Hegel. O sea que... ¿Modifica la dialéctica o usa ese mismo concepto? No, el modo de pensar dialéctico lo toma de Hegel tal cual es. ¿Sí? Es decir, son afirmaciones que tienen en su propia existencia su negación. Yo no puedo entender el sol si no tengo el concepto de luna. O el día sin la noción de no tiene en sí mismo una explicación.
Lo que existe, existe porque niega su opuesto. O sea, siempre sería como yin y yang. Es, bueno, sí, Claro, podría ser. Es decir, no puede existir el yin solo. Pero lo contrario es su negación. Y entonces hay una tensión permanente entre eso. Y van a decir, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo? Encontramos el significado de la vida, diciendo que si No. yo digo, Dialéctico. por eso sí, ahí estoy diciendo negando eso. No. El pensamiento dialéctico es una forma de razonar. Si yo razono desde el aceptar que hay una afirmación que existe porque hay una negación. Su existencia depende de esto que la niega, pero a la vez le permite existir. ¿Sí? En una tensión permanente. ¿Cómo se resuelve esta tensión? Con la síntesis. Con una tercera situación que no implica, porque yo podría razonar de manera dualista, y decir, A niega B, anulo A, queda B. Y no es esa la manera en que razona la dialéctica. Lo que queda es un C. Esta mezcla entre la témpera amarilla y azul. Es un verde. Es una otra afirmación que compone los opuestos que se habían tensionado, pero que es una tercera situación, que es otra afirmación. Y es un ciclo. Que a la vez niega y negada por su propia contrariedad. La vida está constituida de esto. Si hablamos de ciegos de Agreva como una afirmación en el feudalismo, estamos hablando por su propia definición de un señor feudal. ¿Hay ciegos de Agreva hoy? No, porque no hay señores feudales. O sea, el ciego de Agreva existe porque existe su contrario, su opuesto necesario. Eso es lo que razona más. Hoy hay asalariados. ¿Cuál es su opuesto? El capitalismo. ¿Había asalariados en el esclavismo? No había capitalistas en el esclavismo. Es decir, en cada momento histórico, Marx va a analizar las afirmaciones de determinadas situaciones que implican su propia negación. Y esta negación se resuelve, esta tensión se resuelve con una síntesis de una otra situación cualitativamente diferente que contiene a los opuestos, pero que son otra cosa. Es decir, las crisis que han pasado de distintos momentos históricos, del esclavismo al feudalismo en Europa, ¿no? Del esclavismo al feudalismo al capitalismo, han implicado la disolución de ese régimen. Pero no ha sido un paso, un tránsito tranquilo, pasible, como el desarrollo de un tipo de sociedad mecánica o una orgánica. Como que, bueno, por el incremento, porque fue mayor la población, porque se desarrolló la tecnología, porque se empezó a dividir el trabajo, pasamos de pronto, estamos en una sociedad orgánica. No, ha habido, para Marx, crisis y conflictos, porque estos opuestos en tensión luchan. Hay revoluciones que hacen que deje de existir un modo de producción y empieza a existir otro modo de producción. ¿Sí? Es esta relación entre lo que se entiende como dialéctica, procesos de contradicción que luchan, y el proceso histórico y social concreto en el que esa dialéctica se desarrolla. Ese es el modo, por eso digo que es una forma de razonar. ¿Sí? ¿Te entendió? ¿Por acá? Sí, profe. Bien. ¿Vos habéis preguntado? No, o sea que el cambio social, me siento. O sea, el cambio social para Marx sí o sí se da a partir de un conflicto, en cambio en Durkheim es inevitable, creo que los dos es inevitable, porque creo que depende de la evolución también de las sociedades, pero en uno es como a partir del conflicto y en el otro es más tranquilo, sereno, es como que te lleva la vida a producto eso. de un desarrollo del organismo. Es la misma metáfora que usa el organismo biológico. Hay un proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. En las plantas no todas. Algunas crecen. Hay un proceso natural de desarrollo que es aplicado a las sociedades. ¿Sí? Porque se acuerdan que había
un parangón, un parecido a una metáfora biologicista. Es decir, pensaban ya desde Spencer y Comte, ¿no? Una similitud con los organismos biológicos. Ese proceso de desarrollo biológico se aplica a la sociedad. ¿Sí? Incluso en la diferenciación. El organismo social tiene que ver con el organismo biológico. O sea, el cuerpo humano tiene un sistema circulatorio, un sistema cardíaco, que son diferentes, pero que necesitan uno del otro para poder darle existencia al cuerpo humano. Bueno, ese mismo pensamiento está presente en la sociedad. Es decir, las sociedades comparten y se relacionan entre sí para poder desarrollar la vida social. Hace posible la existencia de la sociedad. ¿Sí? Eso permite que la sociedad exista. Sí. Profe, ¿podrías explicar el proceso dialéctico de la producción en la sociedad? En las sociedades se producen, vieron que en el modo de producción hay una parte que es las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. ¿Qué es lo que escribía ahí en Lourdes? ¿No? Las fuerzas productivas son el resultado de las partes que componen un proceso de trabajo circular. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Marx habla en clave de dos, como en dos claves. Una que habla de conceptos abstractos, que es el proceso de trabajo en general y el Estado en general, que son conceptos capaces de ser aplicados a cualquier sociedad desde el inicio de la historia de la humanidad hasta ahora. ¿Sí? Luego, ¿qué es este? Perdón, ya vuelvo. El proceso de trabajo en general. ¿Sí? Es decir, que haya fuerza de trabajo, que haya medios de trabajo, que haya objetos de trabajo, que haya resultados, es un proceso, porque la teoría de Marx se llama teoría del valor trabajo. Y la explicación materialista que da muestra que el hombre, para poder sobrevivir como especie desde el inicio de la humanidad, tuvo que trabajar. Entonces explica este proceso de trabajo en general, que se da en todas las sociedades, desde los pueblos primitivos hasta la actualidad. En todas las sociedades, y esto es lo que le discute a Adam Smith, se da la producción, se da la circulación, se da el cambio y se da el consumo. ¿Sí? Eso es como concepto general. En todas las sociedades se produce el proceso de trabajo. Todos los sujetos desarrollan su trabajo, así sea con una herramienta muy sencilla o con las máquinas, los robots que tenemos ahora. Utilizan tecnología, medios, ya sea una pala, ya sea el robot, para modificar algo que es un objeto para obtener un resultado que es un valor. Objeto de trabajo. Fuerza de trabajo es una fuerza viva. Medio de producción son las herramientas que tienen trabajo objetivado, porque fueron hechas por alguien más. El proceso... Permiso. No sé si alcanzan a ver ahí. Fuerza de trabajo. Es decir, lo que los trabajadores activan como fuerza vital. Es la persona que mueve las manos y pone en funcionamiento sus neuronas para tejer un pullover, ¿no? Utilizan las agujas, que son la tecnología, los medios de producción, las herramientas, para modificar el objeto de trabajo, que es la lana, para obtener un resultado que es el pullover. Este proceso de trabajo lo han hecho los primitivos para cazar, que han puesto en actividad su cuerpo físico con una lanza, que es una herramienta para cazar un animal para obtener su sustento, su alimento. Y lo hace hoy el trabajador de Volkswagen que va a sacar una caja automática, no sé, para exportarla con un robot. Es el mismo proceso de trabajo. Ese proceso de trabajo en general va adquiriendo formas particulares en cada modo de producción. En el capitalismo, y ya voy a tu pregunta, ¿sí? En el capitalismo, ese proceso de trabajo en general toma la forma de capital variable, es decir, la fuerza de trabajo se paga con salarios, que significa capital variable. El dinero invertido por el capitalista antes de iniciar el proceso en salarios.
El capitalista también invierte dinero en máquinas, más el alquiler de un salón, por ejemplo, porque no se puede poner 10 tejedoras al aire libre a tejer, imagínense con el viento de ahora, ¿no? Claro, se les volarían las latas. Toma la lana, invierte en la lana. Perdón, estoy admitiendo a un compañero de ustedes. ¿Te está escuchando, Mateus, ahí? Bien. Invierte dinero en comprar 1000 kilos de lana, es decir, que pone a trabajar, pone ese proceso de trabajo en acto, ¿sí? Y obtiene una mercancía. El resultado tiene valor de uso de la mercancía, además de valor de uso, tiene valor de cambio. Es decir, es intercambiado por dinero. ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos contradictorios que se dan en el proceso productivo? Por ejemplo, una de las contradicciones que resultan en la alienación es que esta mercancía que fue producida por este trabajador no es apropiada por él. Si ustedes hacen la comida, ¿sí? Y se la comen, si yo me tejo un pullover y me lo pongo, me apropié del producto de mi trabajo, ¿verdad? En el capitalismo, como yo no trabajo más que por un salario, lo que yo percibo es un salario, pero no percibo que ese resultado es producto de mi trabajo. Esa es una de las grandes contradicciones del capitalismo. En la producción, lo que se enfrentan como contrarios en un proceso dialéctico son el capitalista y el trabajador. Y en esa lucha de contrarios es que se puede dar un proceso revolucionario que modifique el sistema productivo, es decir, el modo de producción capitalista. Esta es la explicación que da Marx, porque las primeras contradicciones fueron entre el esclavista y el esclavo, que se disolvió ese sistema esclavista ateniense griego en Europa para poder desarrollarse el feudalismo. En el feudalismo los contrarios eran el siervo de la gleba y el señor feudal. Se disolvió ese sistema. Estamos hablando de grandes procesos históricos de siglos, ¿sí? Estamos simplificándolos así. Se disuelven las contradicciones para cambiar de modo de producción hasta que llegue el capitalismo. Y el capitalismo va a tener contradicciones porque el asalariado y el capitalista están disputando por el excedente social hasta una sociedad comunista, decía Marx. Después hay toda una discusión ideológica, que bueno, no sé si ahora vale la pena. No sé si te queda respondida tu pregunta. Sí. Pero, profe, lo que yo le quiero es que poner que al trabajador o al obrero le dan todo, o sea, el valor que es lo que produjo todo. ¿Qué ganaría el capitalista? A ver. Porque así estaría ganando el sueldo, el salario, y el capitalista estaría ganando algo de lo que invirtió. Esa es la lectura tergiversada de la inversión, porque dice, lo que debiera ocurrir acá es que lo que paga el capitalista en el capital variable son X cantidad de horas de trabajo equivalentes al salario. Pongamos, por ejemplo, dice Marx, que el trabajador pague 6 horas. El trabajador invierta 6 horas en este proceso de trabajo. Al final va a hacer 10 pulóveres. Pero el convenio colectivo dice que el trabajador trabaje 8 horas, no 6. O sea que trabaja 2 horas más. Con las 6 horas, el trabajador producía lo necesario para recuperar en tanto costo de producción su fuerza de trabajo. También se reponía la lana, el valor de la lana, y también se reponía el valor del mantenimiento de las máquinas. No es que yo compre máquinas en cada ciclo de rotación. El ciclo de rotación de capital es el proceso que va entre que yo cambié mi mercancía por dinero y volví a iniciar un proceso productivo. Si el trabajador trabajara 6 horas, alcanzaría a reponer con la cantidad de pulóveres que se venden su fuerza de trabajo. El capitalista repondría y se volvería, es decir, lo que haríamos era reproducir la vida, producir los pulóveres necesarios para que todos nos abriguemos. ¿Sí? No habría excedente. El tema es que el excedente social se lo apropia el capitalista porque es el que ha hecho la inversión, porque es propietario de los medios de producción.
Y el capitalista también podría abrigarse con los pulóveres. Estaríamos todos con pulóveres abrigados, ¿no? Y nadie ganaría de más, ni de menos. ¿Sí? El punto es que este excedente, estas 2 horas excedentes de trabajo, esto es plus trabajo. Un trabajo por el cual el trabajador produce más pulóveres que los necesarios para reponerse tanto por ese trabajo. Y no tiene nada. Y no obtiene nada por eso. Porque como el capitalista es el dueño de todo el capital que se invierte en el proceso productivo, este excedente se lo tiene el capital. Y ese es el valor, y eso es lo que permite la profundización de la diferencia de clases sociales. Y, profe, ¿y quién es el que dice que tiene que trabajar 2 horas más, por ejemplo? No, esto dice Marx que no estamos hablando que hay capitalistas explotadores, sí los hay. Pero él no está hablando de esos capitalistas explotadores. Digo, hay gente que tiene trabajo de esclavo, Bitnik, Sí. Nike, ¿no? Son empresas que tienen trabajo de esclavo. Eso no hay ninguna duda de eso. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que las relaciones sociales de producción, a través de los convenios colectivos, establecen cuál es el valor promedio de la fuerza de trabajo en un momento histórico determinado. Claro. Y entonces, las representaciones sindicales, junto con las representaciones empresarias, son las que acuerdan el valor del salario. Las paritarias docentes, las paritarias de comercio, las paritarias de los trabajadores del PAN, del comercio, de las empresas metalmecánicas, etcétera, definen cuál es el valor del salario. Y el valor del salario está dado por las 8 horas, no por 6. Es decir, el capitalista está pagando lo que corresponde. No estamos hablando de explotación. Estamos hablando de apropiación del excedente, del plusvalor, producido por el plus trabajo. ¿Sí? Eso es lo que descubre Marx. La explotación no genera el plusvalor. No, sí. Genera... Hay un sistema encubierto de explotación por el cual el trabajador trabaja 2 horas más que son excedentes. Lo que pasa es que, fíjate, en el feudalismo, el siervo de la griega era propietario de sus herramientas. Ustedes vieron cómo era el acuerdo con el señor feudal. El señor feudal tenía el feudo, que era la tierra o trabajar. las grandes paredes, claro, para proteger, tenía el ejército. Entonces, en distintos momentos de la servidumbre, que ustedes han estudiado, había distintos periodos de servidumbre. En algunos momentos se pagaba con dinero, cuando era la servidumbre más avanzada, pero en los primeros momentos de la servidumbre se pagaba por especies. Entonces, ese trabajador y su familia tenía tantos acres de tierra. Sembraba, producía, y el siervo de la griega cobraba, me olvidé de ello. El siervo de la griega, perdón, cobraba X cantidad por el alquiler o el servicio de cuidado del siervo y su familia. Si ese siervo quería producir 3 veces más para tener excedente, guardar e intercambiarlo así, se lo apropiaba él. El excedente se lo quedaba él porque él era el dueño de los medios de producción. Un artesano. ¿Ustedes van a la feria de artesanías? Un artesano que hace sandalias puede hacer 10, 15, 50 sandalias o una sandalia. Se queda con todo. No, y produce y se apropia del excedente de lo que produjo, porque son sus herramientas. No ganaría más de lo que gana actualmente. Si quisiera. Se apropia de lo producido. Eso estaría relacionado con el taylorianismo. El taylorismo y la división del trabajo. No, o sea, lo que voy es que no me acuerdo el nombre que era. Sí. Si un trabajador, por ejemplo, en una fábrica, un trabajador hace, no sé, en 10 horas 10 alfileres y después un día se le paga, no sé, 20 pesos por esos 10 alfileres. Y después, no sé, en 10 horas logra hacer 20, le pagan, no sé, 15. Eso es lo que yo me refiero. No, mira. El terrorismo y el fordismo fueron los mecanismos que se instalaron a partir de las revoluciones industriales para hacer más eficiente el trabajo invertido por el capital. ¿Sí? El taylorismo, que todavía está vigente, el fordismo fue el primero, divide la tarea que hacía antes un solo trabajador en fases o etapas. Y cada trabajador se especializa en un solo trabajo. Y entonces produce muy eficientemente eso, y cuando logramos concatenar esto, ¿no? que Henry Ford instala
la fábrica de autos Ford, en base a esta división taylorista del trabajo, y empieza a producir en serie, ¿no? Y esta producción en serie produce también la necesidad de un desarrollo mayor en las vías de transporte, porque si no, ¿qué hacía con todos los autos amontonados en el taller? ¿No? ¿Qué hago yo con miles y miles de zapatillas producidas si no las distribuyo y las vendo? ¿No? Entonces, es necesario que se desarrollen las vías de transporte y comunicación, ¿no? Estos son procesos que dentro del propio capitalismo se han desarrollado y son parte de la división impuesta de trabajo que se hace para una mayor obtención de los trabajos y de los valores. ¿Sí? Profe, y hablando de un ejemplo actual, por ejemplo, vamos a decir que sí hay explotación capitalista en la actualidad. ¿Tienes alguna duda? Porque se te paga un salario, no sé, se te paga X cantidad de plata y no se hace un estudio de mercado de los precios, de la suba de los precios. Quiere decir que ese salario no te va a llegar para fin de mes. No llegas a cubrir el mes con lo que se te Sí, paga. bueno, pero por eso decía Marx, que tenía una mirada macrosocial, que la lucha de clases, que es el motor de la historia, que es lo que provocaba las revoluciones, suponía un proceso de concientización del sujeto, por el cual, digo, no hacía falta solamente que hubiera un cambio en el modo de producción y que se transformaran las relaciones de producción, sobre todo la forma de propiedad, para que dejaran de ser las que eran y se podían desarrollar otras formas otras relaciones de producción, sino que había que tener una conciencia. ¿Viste? Un momento que decía Hegel, el paso de la conciencia en sí a la conciencia per sí. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto del espíritu absoluto? Sí. Que para tener autoconciencia de sí, ¿qué hacía el espíritu? Se salía de sí y se desplegaba en lo concreto. El espíritu es abstracto, lo otro es lo concreto. El espíritu se despliega en un otro, en un punto lo desconoce. Es decir, no lo reconoce como producto suyo, se aliena. Vuelve sobre sí, pero no vuelve al mismo punto en el que estaba. Es un espíritu enriquecido. Eso no se pierde. No solo que no se pierde, sino que se enriquece, toma autoconciencia del sí el espíritu. En este proceso de... A ver, imaginemos el Dios cristiano, imaginemos que somos todos católicos y que creemos todos en Dios. ¿Cuál es la metáfora del catolicismo? En el principio había nada. ¿Qué había? Dios. Fuera de Dios, nada. Y que Dios creó todo. Bien, en esa creación es porque el Dios, esta entidad, estaba ensimismada. Era el ser absoluto, no era relativo a nada, no había nada fuera de él. Para que pueda tomar autoconciencia de sí, crea lo concreto, el mundo, la vida. Pero cuando la crea, la desconoce, vuelve sobre sí, vuelve un espíritu enriquecido, autoconsciente de sí. Y de lo que es capaz. Y de lo que es capaz, y vuelve a desplegarse, porque el espíritu es movimiento. El espíritu es una totalidad en movimiento. Y en ese constante despliegue va creando un mundo cada vez mejor, cada vez superador, y cada vez se supera más a sí mismo. Cada vez toma mejor autoconciencia de sí. ¿Se ha entendido este proceso? Sí. Y esto, al revés, lo dice Marx. Marx va a decir que las totalidades son los modos de producción. Las formas materiales, como los hombres, producen su vida, sin lo cual no pueden pensar. No hay desarrollo intelectual si no tenemos desarrollo material. No hay Dios si no hay pancita llena. ¿No? Entonces, ese modo de producción va desarrollándose en contradicciones que producen contradicciones en la producción. Esclavos y esclavistas, siervos y señores feudales, burgueses y asalariados, van produciendo la vida y van creando cada vez una sociedad mejor. Claro, porque el señor feudal no podría existir si no estuvieran los siervos. Exacto. La posición. Exacto.
Son las contradicciones del modo de producción en el que se va desarrollando la vida. Es el motor de la historia. Ahora, para que se produzca, volviendo a lo que vos me decías, para que se produzca este paso de una sociedad a otra, y como no es un paso del desarrollo del sistema como lo pensaba Durkheim, sino que es un paso crítico, con conflictos, con crisis, con revoluciones, es un cambio revolucionario. Para que se produzca, para que haya un cambio, la clase dominada tiene que pasar de tener conciencia en sí, que era la conciencia de que soy dominado, a tener la conciencia para sí, que es la conciencia de hacer algo para cambiar la situación de dominación. Esto que les estoy diciendo, que parece alejado, es lo que han usado toda la línea de la teología de la liberación en los años 70 en Brasil, en Argentina y en Chile. Muchos movimientos, sobre todo de un grupo de izquierda, ha trabajado esta idea de la conciencia en sí y a la conciencia per sí. Y mucho de la comunicación y educación popular, hoy todavía estamos, de hecho nosotros en cuarto año, en el área de investigación, estamos trabajando con este tipo de marco teórico. ¿Sí? Es decir, es un modo de pensar por el cual los sujetos no solamente cambian su realidad material, sino que toman conciencia, así como el espíritu absoluto tomaba autoconciencia de sí, las personas podemos, los sujetos colectivos, podemos tomar conciencia de nuestra situación de dominación, esa es la conciencia en sí, y hacer algo para modificarla, esa es la conciencia para sí. Es decir, es poder arbitrar los mecanismos colectivos que nos permitan, por supuesto críticamente, con crisis, modificar la situación de dominación. ¿Sí? Este es el razonamiento que hace en el fondo Marx. No sé si el muchacho de gorrito, perdón, no sé su nombre. Santi. ¿Cómo es? Santiago. Santiago. ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Puedo también otro? No veo cuenta. Estudien mucho, por favor, todos los paradigmas los vamos a tomar. Es más, varias de las relaciones entre autores pueden explicarlas en base a diferentes paradigmas. El paradigma sistémico de Durkheim, un paradigma de conflicto de Marx. ¿Sí? Estudien también los padres fundadores, Comte, Spencer y Saint-Simon. Sí, eso iba a decir, porque en general se quedan mucho con Marx y con Durkheim y después preguntan sobre padres fundadores y no saben qué responder. Si estudian y si tienen dudas, sáquense las notas. O sea, que los padres fundadores tenemos que tener en cuenta, o sea, no estudiamos tanto, pero... No, sí, preguntamos, ¿quién es Comte? ¿Qué dijo Comte? ¿En qué se parece y en qué se diferencia con Durkheim? Porque de hecho, la ley de los 3 estadios de Comte es parte del fundamento del paso de la sociedad mecánica normal de Durkheim. El desarrollo evolutivo de las sociedades, en esto coinciden absolutamente, o sea, que preguntamos dos cosas. No es que así, mamá, estudienlo. Entonces, profe, lo que había dicho de Comte, la parte de los 3 estadios, digamos, es parte también de lo que sostiene Durkheim de las sociedades mecánicas, orgánicas. No es parte, toma ese razonamiento evolutivo, o sea, pensar las sociedades como instancias de evolución de estadios inferiores, primitivos, a estadios superiores. Había leído Darwin. Darwin discute a la iglesia el origen de la humanidad. Darwin dice que no es Dios el origen de la humanidad. Y de ahí nace la teoría de los primates. Y entonces, esa mirada biologicista es la que hace que se traslade al desarrollo de las sociedades. ¿Sí? Ahí es como que se centra en sí, hace el proceso de alimentación. No estamos hablando de Durkheim y de Comte. Esto es Marx y Hegel. ¿Sí?
justamente se diferencian porque estamos hablando de los padres fundadores, el capítulo 1 del libro. Ah, yo te traje, que ya no está en negro el libro, ¿viste? No puse la tapa de atrás. Ya no podemos hablar de libro. En el primer capítulo están los padres fundadores, el capítulo 1. El capítulo no empieza. Sí, no empieza en la página 12 para más. Claro, en el capítulo 2. Ah, me tenía más. Sí, sí, sí. No, está en el capítulo 2. O sea, sería el capítulo 1, exacto. Tiene todo el desarrollo de cada. ¿Hay algo que quieran preguntar allí? Ah, otra cosa. O sea, a ver, Marx dice que, o sea, históricamente la sociedad se forma por la lucha de clases. Y él, o sea, dice que el comunismo es como la solución. Pero si no hay lucha de clases, o sea... No. Es el último estadio de una evolución. Es un estadio evolutivo del desarrollo de las sociedades que es superador del capitalismo. Es como una síntesis de esta... Sí, el capitalismo ha sido una síntesis del feudalismo, el Claro, feudalismo sí. ha sido una síntesis del Claro, capitalismo. es que pasó... Lo que se discute, no sé lo que me estás preguntando, lo que se discute es que se detenga allí el proceso de contradicciones. Bueno, por eso tuve una discusión política que no tiene acá. ¿Sí? Que no la estamos instalando acá, porque necesitaríamos todo un seminario para discutir las distintas cuestiones políticas que efectivamente dan cuenta de que ese sea o no el estadio superior en el cual el proceso de dialéctico se debe aplicar. ¿Sí? Lo que estamos tratando de entender es cómo funciona el capitalismo y por qué se discute al liberalismo y por qué se entiende una teoría crítica que da fundamento a varias escuelas de comunicación, como la Escuela de Frankfurt, como la Escuela de Birmingham, como la Escuela de Economía Política y, en algunos sentidos, con otro tipo de escuelas latinoamericanas, como la de Diego Renave, la Escuela de la Teoría de la Dependencia. Esto, que se entienda esto, es al efecto de ustedes, futuros comunicadores, me va a permitir comprender lo que está diciendo Adorno, Jorge y Marcuse. ¿Sí? En la Escuela de Frankfurt. ¿La han visto ya? Cuando vean la Escuela de Frankfurt, ¿no? No, la Universidad Invisible, Escuela de Palo Alto, pertenece al interpretativismo que vamos a ver con Weber. ¿Sí? Es otro paradigma. Por eso el primer día yo digo que enfocar a los autores no como lo que dice el autor, sino como están inscritos en formas de pensamiento más genéricas, y va a permitir a ustedes entender cómo está conectado, porque esto a ver, tanto Frankfurt como Birmingham se basan en la dialéctica marxista para poder explicar la teoría crítica en el caso de Frankfurt y cómo se desarrollan los históricamente. Stuart Hall habla del proceso de dominación y lo siguen a Marx. No se puede entender ni a Stuart Hall, ni a Raymond Williams, ni a Adorno, mejor que sin entender a Marx. Entonces es más importante que se entienda la lógica y pensamiento marxista para poder ustedes después entender las escuelas de comunicación. ¿Qué es lo que están diciendo? Que esta discusión que efectivamente se nota en un seminario es para hacer dulce las discusiones que se dan alrededor de la dialéctica marxista. Pero Marx habla de los capitalistas. Sí, claro. Entonces, está también leer de los capitalistas para entender más. Bueno, pero Marx tiene una escritura muy clara en eso. Digo, si hay algo que... A ver, no es claro, es difícil de leer. Pero Sus teorías en sí no me parecen claras. Lo que habla de los otros capitalistas. lo que pasa es que Marx dice, a ver, los economistas clásicos dicen producción, distribución y cambio de consumo son procesos lineales, la producción es primero, la distribución es después, el cambio es después y finalmente terminan con el consumo. ¿No? Desarrollan, no sé, 10 páginas de eso. Después decimos, todo esto no. ¿No? Todo esto no. En realidad la producción tiene antes
los procesos de cambio, porque para entrar al proceso productivo se tuvo que cambiar dinero, invertido de fuerza productiva, y además hay una distribución previa, porque yo no entro como yo. Ustedes pueden entrar como jefes a Volkswagen, no entran como asalariados, hay una distribución previa de recursos de la sociedad. O sea que la distribución no es solamente posterior a la producción, sino que también es anterior. Pero además se distribuyen los medios de producción, se distribuye el dinero, se distribuyen las personas en las áreas productivas. Hay una distribución durante el proceso productivo. No todos producimos todo. Algunos producimos una cosa, otros producimos otra, y por la división taylorista del trabajo, cada uno produce parcelas específicas de un proceso productivo. O sea que hay distribución durante el proceso de producción. Y hay distribución después, sí, claro, pero no solamente eso. ¿Sí? O sea que, efectivamente, Marx toma los economistas clásicos, Adam Smith, Ricardo, Barney, todos los demás, y dice, ellos creen el liberalismo, que es la fuente de lo que hoy se llama neoliberalismo, piensa esto, todo esto no. Nosotros pensamos, eso es la manera en que más hace. Puede ser que escriba de manera un poco compleja o se Sí, las cosas, porque el sistema capitalista es complejo y ve otros puntos de vista. No sé O si sea, es eso, porque la verdad que no sé, porque es muy difícil. Yo no sé. Tuve 2 años en la educación. No terminé de leer el capital. Son 3 libros, no pude terminar. Ahí. No son grandes. ¿Cómo? Son grandes. Y sí. Son eternos. Y sí, tienen las 500 páginas cada uno. Pero además de la teoría es súper grande. Y en la edición siglo XXI son 11 tomos. Y los Montices son 3 tomos más, de 300 páginas cada uno. Y bueno, otros libros. Especializarse en Marx y no lees más nada. Y claro, entonces, bueno, uno en realidad hace simplificaciones muy burdas, de toda una teoría que se dedicó a estudiar mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa me quedó duda? ¿Qué otra cosa me entendí? Sí. Para relacionar los padres fundadores, Spencer era tomado por Durkheim, el modelo conceptual, ¿no? Sí, claro, los 3, en realidad. Tanto Spencer, Saint-Simon como Comte abrevaban en un modo de pensar la sociedad con esta mirada de un desarrollo en etapas, una evolución, una mirada evolucionista y como un organismo biológico. Claro, porque también Spencer tenía esto de que tenía que estar como un paz, una armonía en la sociedad. ¿No? Sí. Lo de Spencer, algo que fue muy cuestionado, es que aplicaban también este autor este sentido, esta lógica de la eficiencia o el derecho del más apto, ¿no? Que digo, con ese razonamiento, las especies animales, ¿ustedes no les ha pasado alguna vez a una perra que tenía muchos cachorros? Sí. Y deja atrás, no amamanta a los cachorros más débiles, y uno se les pone para que amamanten, se levantaba, despertaba todos los otros cachorros, se ponían como eso, entonces quedaban de espalda, se murieron. Sí, murieron. Bueno, la selección natural de las especies, esto por lo cual los animales van seleccionando lo mejor de la especie para mejorarla, digamos, para mejorar el ADN, sería de la especie, aplicando a la sociedad es terrible. Imagínense que todas las personas que son deficientes, o que tienen capacidades diferentes, o que tienen otras capacidades u otros modos de pensar, tendrían que ser muertos. No, y sí, efectivamente. Entonces, esa teoría, que es parte de la teoría de la evolución natural de las especies, que intentaron trasladarla a la sociedad, fue un motivo de fuerte crítica, ¿no? Porque efectivamente es inaceptable, no podemos dejar de lado a las personas que tienen la capacidad. Una pregunta, ¿cuál es pienso que es un punto fundamental? Todo el tema desarrollado. ¿Viste el PowerPoint? Si vos tomás el PowerPoint y el libro de la cátedra,
en estos dos lugares están como los ejes centrales, porque son autores, a ver, Durkheim tiene, no sé, la cantidad de libros, igual que Marx, no podemos hacer esto. Entonces, en los PowerPoint y en este material que está hecho con nosotros, hemos como sintetizado, bueno, focalícense en esto. En el caso de Durkheim, en la metodología, cómo utiliza, cómo define el hecho social, qué metodología utiliza, qué es la constitución, qué es el momento metodológico, digo, 2 o 3 métodos básicos. En tanto los contenidos, digo, tomamos como un ejemplo de la aplicación de la metodología el libro del suicidio, para que vean cómo es que tipifica modos de suicidarse que tienen las personas, pero no como X o Y, sino promedios estadísticos, bueno, y tipifica suicidanómico, suicidio, ¿no? Entonces, eso te sirve para ver cuáles son las cosas fundamentales. Es un gran índice. Exactamente. Y el PowerPoint, como desarrollamos en clase también, pues si vos vas en el PowerPoint, vas a ir encontrando en el libro la referencia y podés estudiarlo así. Y lo que te falta ahí es lo que está en el material complementario. Porque el material complementario tiene los textos directos del autor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo esto está puesto en un parrafito en el texto de Marx que hicimos con Carlos, pero está desarrollado en 2 páginas de material que vamos a entender mejor, qué es lo primero en la sociedad per Marx, cómo es que explica el materialismo per Marx, ¿no? Y eso que tiene un parrafito en 4 líneas está bien desarrollado. Entonces, si ustedes van conectando de esta manera, el estudio puede ir, y pues eso es importante. No preguntamos, no nos interesa que probemos. No preguntamos nada que no hayamos dado. ¿Sí? A mí no me quedan muy claras las, ¿cómo se llama? Estas tesis de Friedrich. Tesis de que las han mencionado, pero sí. Hay algunas que son entendibles, como no sé si las 7, que es más fácil, Sí. y otras que me van. No sé si, como que ni ya. No, en general nosotros tomamos eso, 6, 7 y la 11. Las ¿no? 6, 7 y las 6, 7 y la 11 en general tomamos. Pero qué importante que entiendan de la crítica que le hace Marx a Feuerbach es su mirada sobre lo religioso, ¿no? Que entiende que si bien Feuerbach no abona al idealismo hegeliano, por el cual para Hegel todo el origen de la vida y de la sociedad estaba en el espíritu sólido, si bien no abona eso, lo que hace es pensar que, si bien lo primero es la materialidad, las religiones son como un resultado natural de la existencia humana. O sea, naturalmente las personas tenemos tendencia a producir pensamientos religiosos. ¿Sí? Y esta tendencia a producir pensamientos religiosos es lo que Marx cuestiona. Porque dice que no es estático, sino que el proceso de evolución de la religión debería estar atado a los procesos de alienación por los cuales la clase dominante impone ciertos pensamientos que someten aún más a los dominantes, ¿no? Y la tesis 11 hace hincapié en que este modo de pensar lo religioso de Feuerbach no abona al proceso revolucionario de creación de conciencia crítica. Porque sin que haya una conciencia para sí, no hay revolución. Si las personas, bueno, si somos dominados, no estamos en condiciones de hacer algo para transformar eso, no hay revolución, no hay cambio social. Y eso es lo que le critica Marx a Feuerbach en la tesis 11. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Hay una duda en el MIT que dice Fran, el proceso de interdependencia mutua o cooperación o integración hace referencia más a una función de la división del social del trabajo o una consecuencia de la misma. Acá está en el chat por si quieres leerla. Esto es de la teoría sistémica de Durkheim, ¿verdad? Decimos, la cooperación e integración hace referencia, Luis, te hace referencia al sistema, ¿verdad? Capaz que no tenía audio.
Dice, si hace más referencia a la función de la división social del trabajo o consecuencia de la misma. Me parece que la función de integración y cooperación, a ver, los sistémicos, y con ellos Durkheim, van a afirmar que todo lo que es subsistema existe porque cumple una función. Y las funciones son parciales. Y son interdependientes de otras funciones que cumplen otras partes. Es decir que la división de trabajo podría entenderse como un modo de relacionarse de las sociedades que justifica la existencia de las partes que tienen. Porque no hay, los sistémicos dicen, no hay partes inútiles. Si una parte del sistema no cumple una función, desaparece. ¿Sí? Entonces, para permanecer en el sistema es necesario que cumpla una función. Y esa función crea una mayor interdependencia, depende del estadio de la sociedad, si es más mecánica o más orgánica. ¿Sí? Con lo cual, la división de trabajo podría ser considerada las formas de división de trabajo, sobre todo en sociedades orgánicas, vienen a ser como un derivado de un modo de relacionarse las partes que cumplen funciones de una manera diferente. ¿Sí? No sé si... Segata ¿entendió esto? Profe. A ver, espera, ¿Segata entendió esto? ¿Francisco? Bueno, a ver, Mateus. ¿Podrías repetir rápidamente lo que dijiste de la principal crítica de Marx a Feuerbach? Creo que era en relación al cambio social y diferencia con revolución. Marx va a decir, en las tesis 6, 7 y 11 de Feuerbach, va a decir que Feuerbach entiende que las religiones es un desarrollo casi natural de las personas, que es como que la naturaleza humana, por su propia naturaleza, tiende a desarrollar creencias religiosas. Y Marx va a decir que no, que la religión es producto de las relaciones sociales de producción, y que si las relaciones sociales de producción son de dominación de los capitalistas sobre los asalariados, las religiones, que dice que además son el doctor del pueblo, son resultado de esta forma de dominación material. Entendí. Y además que como es parte del proceso de mantener a los asalariados en procesos alienados, esto va a contribuir para que se eviten las revoluciones, porque la filosofía debiera contribuir, mejor dicho, los procesos de concienciación, el paso de la conciencia en sí, la conciencia para sí, supondría no estar alienado, sino ser autoconsciente de sí, poder ejercer procesos son como las religiones como una herramienta de alienación, ¿o no? Exactamente. Entendí. Eso es lo que dice que no ve Feuerbach. Entendí. Gracias. Bueno, ¿alguna más? ¿Qué es el trabajo pretérito? Trabajo anterior. O sea, lo ya hecho. Claro, las máquinas tienen trabajo pretérito, tienen trabajo incorporado. Alguien las hizo, son resultado del trabajo humano. En un momento no el objeto, la lana también, no encontramos los ovillos de la oveja que le vamos a sacar. No, tienen un proceso de trabajo. Todo en general en la materia prima tiene trabajo incorporado. O sea que lo que se intercambian son las mercancías, son trabajo humano. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Sí? ¿Cómo? La otra cara de la moneda, que la cara de la que vos ves el resultado final, pero atrás no ves cómo es. Exactamente. ¿Sí? Todo tiene trabajo. Ese sería el fetichismo. Claro, ese es el fetichismo de la mercancía. Este es trabajo vivo. Es el trabajo, a ver, imaginemos a alguien tejiendo o un obrero con una máquina. Hay trabajo vivo puesto en acto, ya sea para direccionar la máquina, para manejar una computadora, para tejer. Yo pongo en acto mis neuronas, mis tendones, mis músculos.
Eso es trabajo vivo. ¿Sí? Las máquinas son trabajo pretérito o anterior, tienen trabajo incorporado. Alguien las hizo, alguien las diseñó, alguien las hizo materialmente. La nada también, los objetos de trabajo a transformar, las materias primas, son producto de un proceso de trabajo anterior. Si yo hago, por ejemplo, pastas frescas, y seguramente voy a comprar el tomate para la salsa en una verdulería. Alguien cosechó, sembró el tomate, ¿no? No llovió el tomate. O sea, es un producto de un proceso de trabajo anterior. Todo esto tiene trabajo pretérito. Él decía que había algo, no me acuerdo el nombre, que no tenía, era lo único que no tenía trabajo pretérito. Los productos brutos, los elementos brutos. Dice una caída de agua, por ejemplo, que no ha sido modificada. El aire, lo mencionaba. Claro, el aire, una caída de un río que produce energía, una caída de agua. La lluvia son cosas sobre las que todavía no tenemos posibilidad de modificar. El sol para que haga la fotosíntesis. Exacto. Pero eso son condiciones de producción, no son de producción propiamente dicha. Es trabajo objetivado. Es trabajo, todo esto tiene trabajo objetivado. Y esto es trabajo vivo, trabajo actual. Objetivado sería de que lo plasmamos en algo. Puesto en un objeto, Claro. puesto objetivado en una máquina, en un objeto, en una materia prima. Profe, Sí, una consulta. Sí. Recién es que ahora conecté la PC con mi micrófono, porque recién no la tenía. Entonces, la función de la división del trabajo social es mantener integrada la sociedad en el proceso de interdependencia de las partes, entre las para partes. Durkheim. Para Durkheim. Exactamente. Sí, Claro. sí, claro. Ah, bien. Claro. Gracias, profe. Para Marx es otra cosa, ¿no? Claro. Bien, bien, bien. Bueno, ¿habrá alguna otra cosita? Pero fue una pregunta, la determinación que dice Marx, ¿es esa relación entre la estructura económica y la superestructura? Exactamente. Hay todo un debate alrededor de eso. Y está buena tu pregunta, porque eso lo retoman después propio Weber. Weber lo va a retomar. Y todos los post-marxistas también lo retoman. Hay todo un debate respecto de quién determina qué. Digamos, si se habla de que hay una determinación únicamente desde la superestructura hacia la estructura, se le dice idealista, ¿no? Porque las ideas determinan el qué hacer. Ahora, si decimos que son las relaciones económicas las que determinan las ideas, se dice materialista. ¿Qué van a decir G. Engels, hijo de un fabricante de tela y demás, que lo financió más el resto de su vida, digamos, que es el que escribe la ideología alemana, que es parte del material que tiene para leer? ¿Qué van a decir? Entre estructura y superestructura hay una relación dialéctica. Es decir, esto está, en el PowerPoint está como con cuadraditos. Se puede hacer con cuadraditos, se puede hacer redondito, no importa eso, ¿sí? Hay una parte que es una relación entre la superestructura, que son formas de conciencia social, el Estado y la ideología, la religión, todo lo que está en el ámbito superestructural. La política, efectivamente. Y en la estructura están las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, es decir, todo lo que es las condiciones materiales de producción de la vida. Si entienden esto, van a poder entender, después ya lo han empezado a ver en la clase que tuvimos de Gramsci. Gramsci está parado en este lugar. ¿Qué es lo que va a decir Engels? Que es este autor que acompañó a Marx. A Marx se lo acusa de determinista, porque en una interpretación errada hay quienes dicen que Marx afirma que solamente las relaciones económicas determinan las ideas, o la forma de conciencia social, o las religiones, etc. Que solamente hay una dirección ascendente en esto, que solamente hay esto. ¿Sí? Pero Engels se encarga de aclarar que nunca se dijo eso, sino que ellos consideran, porque de hecho, para hablar de un cambio revolucionario tiene que haber un cambio en la estructura y en la superestructura, un cambio de conciencia y un cambio en la relación de producción, en la forma de propiedad más concretamente. Si no, no puede haber un cambio social. Lo que dice Engels es que
ellos siempre sostuvieron que efectivamente, tanto las condiciones materiales, de las condiciones materiales se derivan determinadas formas superestructurales, ya sean estatales, ideológicas, religiosas, legales, etc., como que hay una incidencia en las formas religiosas, ideológicas y estatales en la estructura material. Es decir, hay una mutua determinación, lo cual desestimaría una mirada determinista. Es decir, que únicamente las condiciones materiales determinan las superestructuras o relaciones ideológicas. ¿Y cómo se llama su Pero, un segundo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En última instancia, esto, chicos, fue debatido por, no sé, 28 millones de corrientes marxistas posteriores, ¿no? Estamos haciendo una síntesis así muy breve. Dicen, pero, en última instancia, esta última instancia, es decir, en el origen, allá en el origen de la humanidad, yo no puedo atribuirle a Dios el origen de la humanidad, sino que lo debo atribuir al trabajo material de los sujetos. Es decir, que en última instancia, lo primero ha sido cómo se han desarrollado las fuerzas económicas. Que no significa que siempre, en todos los modos de producción, únicamente las relaciones económicas determinan la forma de conciencia, sino que hay en el desarrollo de la historia de la humanidad una relación mutua entre estructura y superestructura para poder explicar cómo van desarrollándose y entrando en crisis los modos de producción, pero que sí, en última instancia, la explicación primera no es Dios. Eso es lo que dice. La explicación primera es la materialidad con la que los sujetos desarrollan su vida para poder vivir como especie. Es muy importante lo que preguntaste, porque esta reflexión es lo que va a motivar tanto el concepto de hegemonía en Gramsci como unos desarrollos de Weber referidos a la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La ética de Weber y la hegemonía de Gramsci están trabajando sobre esta reflexión. ¿Sí? Entonces es importantísimo que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Porque es lo que permite después enganchar lo otro. ¿Sí? Bien, ¿se han comprendido esto? ¿Hay algo que necesiten preguntar? ¿No? Eso sería la sociedad civil, lo de abajo, ¿no? Pero ojo, no vamos a entrar en Gramsci ahora. Gramsci dice que también acá hay sociedad civil. Sí, es como que uno depende de otro. Claro. ¿Sí? Profe. Pero es importante que entiendan esta dinámica, ¿no? Sí. Perdón. Esto podría, si un poco de manera sintetizada, desarrollar el concepto de prenociones. Las prenociones. Me preguntan a poco del concepto de prenociones. Esto es en Durkheim, es su metodología. Dice que una de las condiciones para la metodología, para que Durkheim está desarrollando una metodología positivista. ¿Sí? Se está desarrollando el positivismo. Y lo está aplicando el positivismo y las condiciones para que una teoría científica, un área disciplinar sea considerada ciencia como es la sociología. Una de las condiciones es que puedan aplicarse los métodos experimentales, las metodologías más objetivas, que no se impregnen subjetividades, etc. Que no tenga prenociones quiere decir esto, que el investigador social no puede abordar un objeto a investigar presuponiendo o asumiendo presupuestos sin ponerlos a discutir. Evitar las prenociones son evitar la subjetividad del investigador. Y es poner a discutir algunas cuestiones objetivas. ¿Vieron cuando en el suicidio Durkheim va a decir, no estamos trabajando con el suicidio de fulano, el intento de mengano o el de sultano, ¿no?
Estamos trabajando con el promedio estadístico, yo ahí no puedo entrar con prenociones, no puedo entrar con prejuicios, ¿no? O con cuestiones preestablecidas como diciendo, no, yo esto no, o esto sí, porque no creo, no entran las creencias acá, ¿sí? Sino que son los datos objetivos dados por las estadísticas, con información agregada, que me dan cuenta de un fenómeno a nivel macrosocial. De eso se trata. Claro, sí, profe. Eso lo había hablado también usted, que era de sacar los prejuicios o los valores y abordar los hechos de una manera objetiva, a través de un método científico. Exacto, exacto. Claro, sí, lo entendí. Eso es. ¿Puedo hacer una consulta técnica? Algunas personas estuvieron viendo en el aula que para ser regular necesitaban participar en el foro. ¿Eso es por comisión? Eso depende de la comisión. Sí, pero no se está tomando asistencia. A ver. Sí, por ejemplo, yo estoy en la comisión 1 con la profe Michelazo y lo que se recomienda es que se participe y que se siga una línea también, respondiendo a lo que se plantea antes, por lo menos participar en un foro. Tampoco que se va a hacer un seguimiento, un registro, pero es muy recomendable, obviamente. Lo que pasa es que si ustedes no van a hacer un seguimiento mínimo de actividades, donde puedan poner a discutir lo que no entienden, o puedan leer lo que otros no entienden, lo que otros sí entienden y ustedes no, es muy difícil después enfrentarse con los materiales solos, o así sea en grupo. Se hace muy complejo porque efectivamente son textos y materiales difíciles de abordar. Ustedes vienen de una escuela secundaria, como el año pasado, la pandemia, realmente es mucho el volumen de material que nosotros estamos ofreciendo para que ustedes lean, que no sé si están tan habituados a leer, pero supongamos que sí están habituados. El nivel de comprensión a veces es complejo, sabemos que es una cosa difícil. Entonces, el participar en los foros, estar atentos a lo que los JTP proponen, más allá de que nosotros no nos tomamos asistencia, no tenemos, cuando hizo tanto trabajo práctico lo hizo, ¿no? Pero los favorece a ustedes para comprender los autores, o algunos aspectos de los autores que se trabajan en los foros, porque lo que hacen el trabajo práctico es bajar estos conceptos a un caso, y analizar el caso, mirarlo y analizar cómo, ¿sí? Entonces eso es, ¿sí? Bien. Bueno, mañana tenemos una consulta por Meet. Así que estudien mucho y mañana nos volvemos a ver. Si está para esto, vayan avanzando en la lectura, sí. Una consulta antes de que se vaya. Gracias. Perdón que casi no te escucho. Disculpa, dejé de escucharte, sí. Sí, profe. No, en el caso, vuelvo a la pregunta anterior, quería saber una cosa más. Ay, perdón, en este proceso... Luis, no te escucho, no te entiendo, disculpa. Esperemos que se vayan y... Más, lo primero. Chao, suerte, nos vemos mañana. Sí, ahora sí. ¿Qué me decías? Sí, profe, no, volviendo a la... Estudien mucho y nos vemos mañana. Dale. Sí. Volviendo a la pregunta anterior, quería hacerle una pregunta. En este proceso que genera, de interdependencia mutua, que genera la división del trabajo, también hay un proceso de integración y de cooperación, ¿no es cierto? Sí. Ah, bien. Sí, eso es, digamos, el efecto que produce. Es parte de eso, sí. Claro, bien. Sí, eso quería saber. Bárbaro. Gracias. Bueno, chicos, los dejo con Nico acá que corte la conversación. Bueno, nos vemos mañana en Meet, si quieren. Sí. Gracias, chao. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, ya está. Gracias, Nico, Gracias por facilitar. Todos. Sí.
La tengo yo. Ya cierro y la llevo. Bueno, gente, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por estar. Saludo a la tribuna virtual cuando vean este grupo de estudio grabado. Espero que les sirva. Espero que les sirva. Si no, pueden ver los videos repaso que hicimos desde la franja también, que están en el drive de la nube de la franja. Así Nico, que, bueno, después si la puedes pasar a eso, estaría buenísimo. paso esos links por los grupos. Ahora lo paso en un ratito. Dale, genial, gracias, Nico. Espero que haya servido. Nos vemos, Fran, nos vemos, Dale, gente. nos vemos, chicos. Cuídense.